Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el último mensaje a las 7 iglesias de Asia, en los tiempos de Juan, el apóstol, cuando él fue exiliado y fue llevado a una prisión, donde pasó el resto de su vida en aquella prisión, y en aquella prisión falleció. Juan el apóstol se destacó en ser uno de los varones de los apóstoles más valientes, porque él estuvo a los pies de la crucifixión de Jesucristo cuando todos los demás huyeron por temor. Este Juan era aquella persona que Jesús le dijo a Pedro: él quedará al final, sígueme tú. Tremenda revelación de lo que Jesús le hablaba a Pedro, y se me eriza la piel, bendito sea Dios. Juan tenía que quedar hasta el fin para escribir el Apocalipsis. Y Juan, por revelación de Dios, por el Espíritu Santo, escribe a las 7 iglesias de Asia, pero en referencia a la última iglesia, la séptima, viendo la decadencia de aquella iglesia, como ya habían entrado en una etapa de tibiez. La iglesia era tibia, totalmente tibia. Una comparación a la iglesia que hoy vivimos en estos tiempos. Los grandes avivamientos que surgieron en la historia, cuando Dios levantó hombres donde proclamaban la palabra de Dios y multitudes iban a ellos. Esos eran los avivamientos que Dios ponía por etapa de tiempo en las últimas generaciones, las últimas décadas. Similares a Juan el Bautista, que cuando Dios lo envía al desierto de Judá, junto al río Jordán, él empezó a proclamar el mensaje y multitudes iban hasta Juan el Bautista. Juan el Bautista no tenía propaganda, no tenía letrero, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no era conocido en el ambiente. No había rótulos, ni panfletos, ni tratados donde demostraban que él era la persona indicada para que vayamos a Juan el Bautista. No había ninguna promoción, no había ninguna campaña política, social o religiosa diciéndoles: vayan al predicador Juan el Bautista. No existía nada de eso, sino que Juan el Bautista era verdaderamente un hombre llamado por Dios, porque la evidencia y el testimonio y el poder por el cual él hablaba la palabra de Dios demostraba y atestiguaba que él era un hombre de Dios. ¡Aleluya! Y las multitudes iban porque el Espíritu Santo compungía el corazón de los hombres para escuchar el mensaje de Juan. ¿Cuántas propagandas hacemos los hombres? ¿Cuántos panfletos y folletos repartimos para hacernos propagandas a nosotros mismos? Pero no glorificamos el nombre de Jesucristo. Juan el Bautista se destacó y Jesús dijo: llegó a ser el mayor de todos los profetas. En esto también se destaca el apóstol Juan, que escribe Apocalipsis y describe tristemente a la última iglesia, la iglesia final, una iglesia tibia, una iglesia mediocre, una iglesia que no busca a Dios, una iglesia que ya no se somete a los planes de Dios, una iglesia que ya no busca verdaderamente el reino de Dios y su justicia, una iglesia
totalmente apóstata, plena etapa de apostasía que hoy vivimos en este tiempo. Hoy la iglesia es una iglesia apóstata, una iglesia que no se sujeta a la autoridad, una iglesia que no obedece ni se somete a la autoridad bíblica, una iglesia que está en falencia, en fallas, en pecado, en la iglesia actual. Y me preguntan si habrá avivamiento por medio de la iglesia en este tiempo. Y yo les respondo, por la palabra de Dios no va a haber avivamiento. Pablo el apóstol declara en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice que iba a venir el tiempo de la apostasía. También Pablo afirma y dice que habrán tiempos peligrosos para la última etapa de la iglesia. Hombres vanagloriosos, soberbios, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, infatuados. Está hablando de la iglesia, no está hablando del mundo, porque en el mundo hubo siempre esta clase de gente, pero Pablo hace hincapié en la gente de la iglesia, líderes, evangelistas, profetas, pastores, ministros y obreros de la iglesia, que han dejado su primer amor, que han entrado en una etapa de tibieza espiritual, que no buscan al Espíritu Santo, que no escuchan su voz, y si aún escuchando su voz no le obedecen, porque dicen que son cosas de hombres. Porque viene un profeta ungido por el poder del Espíritu Santo y dice al pastor, pastor, tienes que arrepentirse de tus muchos pecados y dejar tu lujuria, tu lascivia. Y ellos dicen, no, este hombre no es de Dios. Este hombre no es de Dios, sáquenlo, no lo pongan en el púlpito, no conviene. Tienes que dejar la avaricia, basta de pedir, sino que tú tienes que dar y darte al pueblo, basta de pedir. ¿No dice aquí, no lo leíamos recién? Tú dices, yo soy rico, yo tengo ya de todo, soy rico, pero tú eres un pobre, desventurado, miserable y ciego, porque no puedes ver, no puedes oír, no puedes entender y no aplicas el sentido de tu corazón en las palabras que Jesucristo habla y el Espíritu Santo declara. Pobre, miserable y ciego, le dice Jesús al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia era el pastor de la iglesia en aquellos días. Y este versículo tan afamado, tan famoso, tan conocido, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y siempre lo usamos para predicar el evangelio en las campañas. Pero esta palabra no es para el mundo. Esta palabra era para el pastor de la iglesia. La última iglesia de la etapa final, la iglesia que hoy nosotros vivimos, la iglesia apóstata, rebelde y contumaz, que no se sujeta a la autoridad del cielo, que no obedece la palabra de Dios, que no escucha al Espíritu Santo, que cierra su corazón en la última iglesia. Escuchen, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, yo entraré a él. Jesús hablándole al pastor de la iglesia, no al mundo. Al pastor de la iglesia. Esta palabra era para el pastor de la iglesia, para líderes eclesiásticos del tiempo contemporáneo y moderno, que usan una investidura evangélica, pero por dentro carecen de la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y yo no critico, no juzgo, ni sentencio, ni calumnio a nadie, sino que exhorto con total humildad y con temor de Dios para que los líderes evangélicos se vuelvan a la fe verdadera, que los líderes evangélicos se vuelvan a Jesucristo, que los líderes evangélicos se arrepientan de sus muchos pecados, que los líderes evangélicos dejen de lado sus propias tradiciones y argumentos y que vuelvan a la palabra verdadera de la Biblia, la verdad. Y que se zambullan en el Espíritu Santo para ser llenos de su gracia, de su poder y de su autoridad. ¿Cómo predicaremos? ¿Cómo hablaremos en el nombre de Jesucristo si no hay señales que evidencien su grande poder? Si viene un endemoniado y no podemos echar fuera a los demonios. Viene una persona con una enfermedad y no podemos sanarlo. ¿En dónde está la evidencia del poder de Dios en nuestras vidas? Es un tiempo de reflexión y de arrepentimiento, iglesia. Te llamo a la exhortación, te llamo al orden, te llamo a que camines con Dios, con el Espíritu Santo y vivas bajo el régimen de la palabra de Dios.